Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo configurar VLAN y puertos troncales en un equipo MikroTik. Así que no te pierdas ni un minuto de este video. Recuerda, suscríbete al canal y deja tu comentario. Bueno, acá ya tengo los equipos ya instalados en GNS3. Pueden ver como acá tengo varios equipos, varias BPCS. Esta BPCS, una va a estar en la VLAN 10, otra en la VLAN 20, igualmente de este lado. Acá tengo dos equipos MikroTik. Obviamente yo les cambié el icono. Tengo un switch que estoy colocando simplemente para realizar las conexiones que voy a estar utilizando para poder configurar estos equipos. Vamos a hacer las conexiones. Principalmente voy a conectar este puerto. Por ejemplo, voy a utilizar el Ethernet 1. Lo voy a conectar acá al Ethernet 0. Y acá al Ethernet 1 también lo voy a conectar al Ethernet 1. Voy a colocar los troncales, que en este caso voy a utilizar el puerto Ethernet 2. Lo voy a conectar al otro dispositivo. Ahora voy a conectar los hosts, que lo voy a conectar en caso en el puerto 3. Y este lo voy a conectar en el puerto 4 o Ethernet 4. Igualmente voy a hacerlo acá. El 3 para el 10 y el Ethernet 4 para la VLAN 20. Otra conexión la voy a utilizar, que es la Ethernet 2, la voy a utilizar para conectarla a mi máquina local para realizar la configuración a través de Winbox. Vamos entonces a activar este equipo. Vamos a activar este otro equipo también y vamos a empezar realizando la configuración. Principalmente vamos acá a la consola. Recuerden que un MikroTik por lo general lo podemos configurar en Winbox utilizando una dirección IP que le hayamos configurado a la interfaz o sencillamente la dirección MAC que tiene la interfaz como tal, ¿no? Acá vamos a colocar admin, damos enter, le damos enter hasta que llegue la solicitud de la nueva contraseña. Ok, aquí voy a armar mi nueva contraseña. Ok, si escribimos el comando interface print, vamos a poder ver todas las interfaces. En este caso, como yo tengo conectada la interfaz Ethernet 1, acá la podemos ver. Ethernet 1 la tengo conectada a este switch, que es el que voy a estar configurando con la PC. Entonces, en este caso voy a tomar la MAC address del Ethernet 1. Aquí la tengo. Le voy a dar control C para copiar. Y sencillamente voy a abrir Winbox. Ok. Voy a abrir Winbox. Voy a colocar esa MAC. Y sencillamente voy a dar clic acá en conectar. Ahí está. Ya entré al equipo. Ahora voy a enviar este otro equipo, el segundo equipo, a la consola para hacer el mismo procedimiento. Admin. Ok. Vamos a esperar que nos solicite la nueva contraseña. Ok. Le coloco la nueva contraseña. Vamos a colocar la nueva contraseña. Ok. Interface print. E igualmente acá, a este equipo también lo tengo conectado en el Ethernet 1 a la PC. Entonces, tomamos la MAC address de la Ethernet 1, control C, clic derecho acá en Winbox y abrimos una nueva ventana de Winbox, colocamos la MAC address y conectamos. Ahí está. Entonces ya tendríamos acá el switch 1 y el switch 2. Lo primero que vamos a hacer es configurarle un nombre a los equipos, ya que para no confundirnos a la hora de la configuración, ¿no? Esto lo podemos hacer acá en System. Vamos a Identity y sencillamente acá le voy a colocar, por ejemplo, switch 1. Damos clic en OK. Luego vamos al equipo 2, System, Identity y colocamos Switch 2. Ok. Lo primero que vamos a hacer acá es configurar el puerto troncal. Este puerto que tengo acá, que este puerto que está conectando al otro equipo MikroTik, es el puerto que va a estar funcionando como troncal. Voy a colocar aquí troncal. Entonces, si estoy en este equipo obviamente está conectado en la Ethernet 2, al igual que este equipo que está conectado en la Ethernet 2 también. Entonces, lo que tenemos que hacer para configurar los puertos troncales, ir a donde dice Interface, vamos acá donde dice VLAN, damos clic en esta crucecita y acá vamos a colocarle el nombre. Principalmente vamos a configurar la VLAN 10, el tipo de ID VLAN le vamos a colocar ID de VLAN 10 y acá vean que está el Ethernet 1 por defecto. En este caso el puerto troncal es el puerto de Ethernet 2. Sencillamente damos clic en OK. Creamos la siguiente, que sería la VLAN 20. Le colocamos una ID 20. Y igualmente colocamos en el Ethernet 2. Damos clic en OK. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en el otro equipo también. Acá ya este equipo vamos simplemente a Interface.
En interface vamos a VLAN. Sencillamente acá creamos la VLAN 10 y de VLAN 10 y le asignamos al puerto Ethernet 2. Le estoy asignando a este equipo también el Ethernet 2 porque esta interfaz que está acá también es la Ethernet 2, la que está conectando con este otro equipo, ¿ok? Acá tenemos VLAN 10 y de 10 y Ethernet 2. Y configuramos la VLAN 20 y de VLAN 20 y cambiamos al Ethernet 2. Si vamos acá a esta opción donde dice Interface, vamos a poder ver que el Ethernet 2, vean que ya tiene creada dos puertos tipo VLAN, ¿no? Acá le dice, este ya es puerto, vean, son Ethernet y ahora cambiaron a tipo VLAN, ¿ok? Porque ya forman parte de puertos troncales como tal, ¿no? Ahora vamos a configurar los puertos de acceso. Simplemente para esto vamos acá donde dice Bridge. En este caso vamos a configurar el puente. Acá damos clic en esta crucecita igualmente. Y acá vamos a colocar entonces, vamos a colocar VLAN 10. Lo dejamos acá en tipo Bridge. Y el resto lo vamos a dejar así como está, ¿ok? Damos OK. Vamos a crear esto para la VLAN 20 tipo Bridge y sencillamente le damos clic en OK. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer también para el otro equipo. Vamos al equipo número 2, al switch 2 y sencillamente vamos a Bridge, vamos a crear uno nuevo, colocamos acá VLAN 10, lo dejamos así en tipo Bridge, damos clic en OK, creamos otro, colocamos VLAN 20. Perfecto, ya tenemos entonces ya los bridge ya configurados. Vean que acá ya automáticamente me está indicando que el modo de protocolo, para que vean que este es el puerto como tal que estamos configurando, es el protocolo que se está utilizando de STP es RSTP. Este es el protocolo Spanning Tree rápido. Vamos entonces al switch 1 para configurar ahora el puerto. Estamos en esta misma sección de Bridge. Vamos a configurar puertos acá. Acá vamos a configurar el acceso o a qué VLAN va a acceder cada puerto. Si nos ponemos a ver acá, vamos a activar estas computadoras ya de una vez. Vamos a activarla por acá. Bien. Esta VLAN que tengo acá, que es la PC1, que está conectada a la VLAN 10, yo la conecté al Ethernet 3. Está conectada al Ethernet 3 y esta al Ethernet 4. Entonces vamos a tomar este por acá. Colocamos acá entonces Ethernet 3. Y ese Ethernet 10 va a pertenecer a la VLAN 10, ¿no? Entonces vamos entonces a darle clic en OK. Ahora nuevamente creamos otro. Y acá en Interface vamos a colocar ahora VLAN 10 y Bridge 10. Entonces vamos a darle clic en OK. Vamos a hacer este mismo procedimiento ahora también para la VLAN 20. Damos clic acá en la crucecita nuevamente. Vamos ahora al Ethernet 4. Recuerden que el Ethernet 4 no está conectada a esta PC. Colocamos Ethernet 4 y le vamos a dar acceso, pero ahora a la VLAN 20. ¿Sí? Damos clic en OK. Ahora vamos a colocar VLAN 20. Le damos acceso. Damos clic en OK. Listo. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir en el otro equipo. El equipo número 2. Estamos acá en Bridge. Damos clic en puertos o en port. Sencillamente vamos a crear el nuevo puerto. Este equipo también los tiene conectado. Este que es la PC3 está conectada al Ethernet 3 igualmente. Se colocamos acá Ethernet 3. Lo dejamos en la VLAN 10. El Ethernet 3 va a pertenecer a la VLAN 10. Damos clic en OK. Ahora la VLAN 10 se va a traficar por el troncal. Creamos la otra, que sería en este caso el Ethernet 4, ¿no? Entonces tenemos acá que el Ethernet 4 ahora va a pertenecer a la VLAN 20, ¿no? Que sería este que tengo acá, que es el que pertenece a la VLAN 20. Bien, ahora sencillamente OK. Vamos entonces a configurar una nueva. Vamos a colocar entonces acá VLAN 20 y le damos para un bridge a la VLAN 20. Damos clic en OK. Vean cómo se está definiendo todo esto. Vean que tenemos unas interfaces. Las interfaces que tengan acá, que se están definiendo, que es la interfaz Ethernet, la interfaz VLAN 10, la interfaz Ethernet 4 y la interfaz VLAN 20. ¿Cómo podemos ver la configuración que ya previamente hemos hecho? Pues sencillo. Si vamos atrás, vamos a poder ver que acá en Interface, cuando nosotros creamos la VLAN, vean, pueden ver que acá está el Ethernet 2 y que el Ethernet 2 está traficando la VLAN 10 y 20. Prácticamente le estamos diciendo, mira, por acá va a traficar la VLAN 10 y 20 por el Ethernet 2. Cuando fuimos a la parte de la VLAN, configurar las VLAN, pueden ver que ya le asignamos la interfaz 2 a esa VLAN, ¿sí? Y le agregamos un ID de VLAN, que es la VLAN 10. Entonces acá prácticamente lo que hicimos fue crear
una VLAN y simplemente añadirle la interfaz por la cual va a traficar esa VLAN, que en este caso es la Ethernet 2, que es el puerto troncal, ¿cierto? Ahora, si vamos al bridge, pues obviamente lo que hicimos fue prácticamente conectar todo eso, ¿no? Simplemente que configuramos el puerto y le indicamos que el Ethernet 3 va a pertenecer a la VLAN 10 y el Ethernet 4 va a pertenecer a la VLAN 20. Y así, por ejemplo, en este caso, para la VLAN 10 y 20 van a traficar tanto por los puentes, en este caso por los bridge 10 y por los bridge 20. 10 y 20, en este caso definidos como VLAN 10 y VLAN 20, ¿no? Entonces esto es la sencilla configuración de una VLAN y un puerto troncal. Le dimos acceso a este puerto para la VLAN 10 y a este para la VLAN 20 y configuramos un puerto troncal. ¿Cómo realizamos las pruebas acá? Sencillamente vamos a enviar esta PC a la consola. Bien, y simplemente le voy a configurar una IP estática. En este caso 192.168. Vamos a configurar la 1.2. Vamos a configurar de este lado también. En este caso, la configuración que estamos haciendo 192.168.1.3. En este caso la configuración que estamos haciendo es una configuración de VLAN y enlaces troncales, ¿ok? Todavía no hemos configurado acá como tal un enrutamiento entre VLAN. Si yo le hago ping a la VLAN 192.168.1.2, van a poder ver que tengo conectividad. Y si le configuro para las que están en la VLAN 20, van a poder notar que también tenemos conexión a la VLAN 20. Entonces, en esta red como tal que hemos configurado, todos los equipos de la VLAN 10 se van a poder comunicar entre sí. Los equipos de la VLAN 20 también se van a poder comunicar entre sí. Pero si queremos comunicar de la VLAN 10 a la VLAN 20, no lo vamos a poder hacer, porque esa es una configuración que vamos a hacer en un próximo video. Así que nos vemos en la próxima. Chao.